En el episodio 46 de Spring, la desaparición de Umay conmociona a Bahar y preocupa a toda la familia. Lo único que queda de Umay es una carta sin esperanza dejada a Bahar. La familia, que busca a su hija con miedo, encuentra esperanza con una noticia inesperada. Pero pronto, esta esperanza se convierte en una nueva incertidumbre. Mientras todos se movilizan para encontrar el rastro de Umay, una joven no identificada con un rostro irreconocible es llevada a Perán. Todos estos acontecimientos hacen que Bahar tome una decisión nueva y definitiva. Finalmente se produce el esperado enfrentamiento entre Ebren y Bahar. El episodio número 46 de Spring fue un episodio que llevó el poder dramático de la serie a su apogeo. Especialmente la desaparición de Umay, la desesperación de Bahar y el enfrentamiento con Ebren, reveló los mundos interiores de los personajes en su forma más desnuda. El episodio fue bastante impresionante en términos de transiciones de escena, música utilizada y actuaciones. La desaparición de Umay y su carta. El episodio comienza con Bahar sin poder ver a Umay en casa. Lo único que quedó de Umay fue una carta breve pero emotiva: madre. No todos son tan fuertes como tú. Esta frase en realidad presagia un tema de fragilidad que se desarrolla a lo largo del episodio. El conflicto interno de Umay y su llegada al punto de renunciar a la vida se reflejan como la expresión trágica de la incapacidad de una niña para afrontar su crecimiento. En los primeros minutos del episodio, Bahar se da cuenta de que Umay no está en su habitación. De Umay solo quedó una carta. Esta carta sirve como catalizador de muchos de los temas de la serie: el conflicto madre-hija, la represión, la soledad y la búsqueda de identidad. La carta es breve pero muy cargada. Mamá, no todos son tan fuertes como tú. Con esta única frase el estado mental de Umay queda claramente presentado ante Bahar y la audiencia. Siendo una joven adolescente, Umay ya es emocionalmente frágil. Sin embargo, crecer a la sombra de una madre fuerte, exitosa y resistente como Bahar hace que le resulte difícil formar su propia identidad. Umay se siente aplastada por las emociones que ha reprimido durante mucho tiempo. Aunque sabe que su familia lo ama, no ser comprendido es su mayor trauma. Esta carta dice esencialmente: no puedo ser como tú. Estoy cansado. Yo también existo, pero no me ven. La desaparición de Umay es un momento de ruptura psicológica más que un acto físico. Con la frase «mamá, no todos son tan fuertes como tú». A Bahar no la acusan, pero le hacen sentir una sensación de decepción. Hay una confesión sobre ella misma: Umay acepta que no encaja en la identidad que su madre idealizó. El punto de ruptura de la tensión madre-hija. Esta carta es un punto de inflexión para la relación entre Bahar y Umay. Hasta ahora, Bahar siempre pensó que había hecho lo correcto para sus hijos. Sin embargo, la verdad a la que se enfrenta con la desaparición de Umay es esta: no todas las verdades son adecuadas para todos los niños. Especialmente para una chica joven que quiere individualidad. En este punto, en el rostro de Bahar se puede ver una expresión de arrepentimiento mezclada con sorpresa. Se da cuenta de que no puede llegar hasta su hija y que no puede escuchar sus gritos internos. Alerta de desaparición y movilización familiar. Bahar y Timur contactan inmediatamente a la policía. El pánico de Bahar desencadena viejos traumas. Especialmente la frase «no puedo volver a perder a mis hijos» nos recuerda la culpa de la madre causada por cirugías pasadas y procesos de divorcio. Mert también se culpa a sí mismo en este proceso. La reacción de Mert. Cuando Mert se entera de la desaparición, se culpa a sí mismo. Él asume el clásico papel de hermano protector al decir «soy su hermano mayor, debería haber estado allí para ella». Esta carga emocional sobre Mert muestra el efecto que el sistema opresivo de su familia tiene sobre los niños. Él también creció con la enseñanza de tengo que ser fuerte, pero esta dificultad también lo dejó indefenso. La reacción de Timur. Timur está confundido pero rápidamente se organiza. Ella realiza sistemáticamente pasos como acudir a la policía, hacerse chequeos hospitalarios y comunicarse con amigos. Sin embargo, este lado práctico de Timur hace que uno se pregunte qué tan cerca está de Umay emocionalmente. Es importante el siguiente diálogo con Bahar. Bahar, ¿cuándo perdimos a nuestra hija, Timur? Timur, quizás nunca lo tuvimos realmente. Este diálogo profundiza la escena no solo como una pérdida, sino como la acumulación de años de falta de comunicación.
abuela y otros parientes. Los familiares mayores se suman a la escena con interpretaciones más tradicionales. Comentarios como volverá con el tiempo en realidad reflejan la diferencia en la definición del problema entre generaciones. Mientras que los jóvenes ven este acontecimiento como un trauma individual, los mayores intentan interpretarlo como una reacción adolescente normal. Este conflicto también explica la estructura generacional de la familia turca. El hospital de Perihan y la joven no identificada. El punto de inflexión del episodio ocurre cuando una joven cuyo rostro está tan marcado que es irreconocible es llevada a Perihan. Bahar no quiere creer que esa persona sea Umay, pero su miedo se puede ver en sus ojos. Las lágrimas que fluyen de los ojos de Bahar en esa escena cuentan los miedos no solo de una madre sino también de una mujer. Perdí, otra vez. Los minutos que se extienden al final del pasillo se dividen en miles de pensamientos en la mente de Bahar. A lo largo de la escena, Bahar mira constantemente hacia la puerta, con miedo y esperanza. La cámara se acerca varias veces al rostro de Bahar. Hay frases que se le hacen un nudo en la garganta y le cuesta contener el llanto. Esta espera. La desesperación de una madre. La posibilidad de encontrar a un niño desaparecido. Y describe la naturaleza devastadora de la incertidumbre. La primavera y el universo en confrontación. En este episodio, Bahar tiene un enfrentamiento público con Ebren por primera vez. En respuesta a la confesión de Ebren de "todavía te amo", Bahar pregunta, "si me amas, ¿por qué todo ardió tanto?", hace la pregunta. En esta escena se cuestiona la relación de Bahar con el pasado y el amor. Bahar ya no se está convirtiendo en una mujer que quiere depender de alguien, sino que quiere valerse por sí misma. La primavera y el universo, una confrontación, confianza rota, amores ocultos y el choque de la realidad. Mientras Bahar se culpa a sí misma por la pérdida de Umay, casualmente conoce a Ebren. Este encuentro se convierte en un enfrentamiento más que en una búsqueda de consuelo. La ira, la culpa y el cansancio dentro de Bahar se acumulan y finalmente explotan en el universo. Esta escena es un resumen sorprendente de la relación entre Bahar y Ebren que ha continuado hasta hoy. Amor, misterio, atracción e inseguridad. Con la desaparición de Umay, el mundo de Bahar se derrumbó. Esta carga emocional, en su enfrentamiento con Ebren, refleja no solo la ira que siente hacia Ebren, sino también hacia todo su pasado. Bahar siente que ha perdido el control no solo de la vida de Umay, sino también de la suya propia. En tu vida todo está planeado y medido. La mía está hecha pedazos. Primavera. Esta frase revela los celos y el distanciamiento de Bahar hacia Ebren. La vida de Ebren, ahora más fácil y ordenada, se vuelve aún más pesada con las cargas de Bahar. La postura del universo, calma pero agitada. El universo se acerca con actitud tranquila como siempre. Aunque dice, "quiero ayudarte", la respuesta de Bahar es clara. ¿Ayuda? Deja de intentar descifrarme. Ya no soy un acertijo por resolver, soy una mujer rota. Estas palabras son una rebelión contra la posición de Ebren de siempre mirar a Bahar desde afuera y tratar de analizarla. Bahar ya no es un caso, sino una mujer devastada emocionalmente. Desde episodios anteriores se ha insinuado al público que existe un vínculo romántico entre Ebren y Bahar. Sin embargo, este enfrentamiento es la primera vez que las emociones se expresan tan abiertamente. Mientras Bahar levanta la voz, el silencio de Ebren lo dice todo. Ebren, no quise hacerte daño. Bahar, pero me hiciste daño. Porque intentaste tocarme sin conocerme. Esta línea señala la deficiencia de su relación. El amor sin comprensión es una confianza incompleta. La liberación de Omeya. Mientras que la pérdida de Umay, que duró días, trastornó la vida de toda la familia, especialmente la de Bahar, por fin llega una llamada telefónica esperanzadora. Umay fue encontrado en un parque, cansado, angustiado, asustado, pero vivo. Bahar y Timur acuden inmediatamente al lugar. Se vive un reencuentro lleno de lágrimas, abrazos y miradas silenciosas pero reveladoras. Esta escena es el comienzo de una liberación física y de un ajuste de cuentas emocional. El hallazgo de Umay constituye el clímax dramático del episodio. La escena de cuidados intensivos fue todo un éxito, tanto en actuación como en dirección escénica. Bahar sosteniendo la mano de Umay y susurrando "estoy aquí, mamá, estoy aquí" fue uno de los momentos más emotivos del episodio. Cuando Bahar ve a Umay, se arrodilla y abre los brazos.
Después de detenerse unos segundos, Umai corre hacia su madre y la abraza. Este abrazo es quizás uno de los momentos más puros y reales de la serie. No hay palabras suficientes para describir este contacto.